¿cómo estás? Muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Paola. Nada, para nosotros un gusto tenerte en Caso por Caso. Vamos a hablar del hurto y me llamó la atención que nos escribió una televidente preguntándonos si existe el hurto entre familiares. Ahora más adelante nos vas a explicar bien esto, pero sería interesante primero, siempre en el programa intentamos que la primera pregunta sea aclarar el término, ¿no? ¿Qué es el hurto? El hurto es un delito contra el patrimonio, se encuentra previsto en el artículo 185 del Código Penal, que consiste en que una persona se apodera ilegítimamente de un bien total o parcialmente ajeno, ¿no? Sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. La pena para este tipo de delito es de 1 a 3 años de cárcel. Ese es el delito de hurto. Entonces, ¿alguien podría decir, ¿será lo mismo que robo? No, no es lo mismo. La diferencia radica en que el delito de robo emplea violencia contra la persona o amenaza inminente contra su vida, cuerpo y la salud, mientras que en el delito de hurto no es necesario para su configuración el elemento violencia contra la persona. Perfecto, ahora sí ya nos quedó claro. Hay tipos de hurto, ¿verdad? Correcto. Existen 3 tipos de hurto. Estamos hablando de un hurto simple, hurto agravado y un tipo de hurto de uso. En el primero, como ya he explicado, la pena va de 1 a 3 años. En el segundo, hurto agravado, tiene una pena de hasta 8 años de cárcel, mientras que en el hurto de uso tiene una pena máxima hasta 1 año. ¿Existe delito de hurto entre familiares? Existe el delito de hurto. Sin embargo, en el caso de los familiares no es punible. ¿Qué significa? Que no amerita o no es merecedora de una sanción penal. Ajá. Dentro del Código Penal encontramos en el artículo 208 una figura penal que significa excusa absolutoria. ¿Qué significa? Que en algunos supuestos la norma penal te dice, si bien puede haber un hurto entre familiares, en este caso, a fin de preservar la familia, no será merecedora de pena, con la excepción de que si se da el hurto en un contexto de violencia contra la mujer o contra violencia contra los miembros del grupo familiar, en ese caso no aplicaría esta excepción y por lo tanto la persona sí podría ir a la cárcel. Como me comentas, aquí lo que se busca es preservar la familia, ¿verdad? Exacto, lo que el Estado busca es incentivar la protección de la familia porque indica de que el derecho penal no es el instrumento para solucionar este tipo de conflictos entre familiares. A ver, ya para entenderlo muchísimo mejor, casos prácticos del delito de hurto entre familiares, por ejemplo. Por ejemplo, un hermano que sustrae los ahorros de su hermana. En este caso no estamos hablando de un contexto de violencia contra la mujer, ni contra los integrantes del grupo familiar. En este caso, este hurto o esta sustracción hacia la hermana no será merecedora de una sanción penal. Sin embargo, la hermana sí podrá reclamar una reparación civil. Y si nos preguntan, a ver, ejemplos de hurto simple y ejemplos de hurto agravado. Por ejemplo, en el hurto simple, dentro de un transporte público, un ladrón va y le sustrae la billetera a una persona sin que ésta se dé cuenta. Dentro de la billetera encontraremos dinero que supera la remuneración mínima vital, que sería de 930 soles. Cuando existe una superación de esta remuneración, estaríamos hablando de un tema de hurto. Cuando no supera la remuneración mínima vital, estamos ante una falta contra el patrimonio. En el caso del hurto agravado, se da esta misma figura de sustracción, pero con algunas circunstancias que agravan el tipo básico, como por ejemplo, que esta sustracción se dé durante la noche, que se emplee mediante un concurso de 2 o más personas, o para poner un ejemplo, se sustraiga un bien a una persona discapacitada, a una madre gestante, a un menor de edad, o que se sustraiga el único bien que sería la herramienta de trabajo de una persona. En estos casos estaríamos ante un hurto agravado. Ahora, ¿este delito prescribe en algún momento? Sí, prescribe. La prescripción de la acción penal dependerá de la pena, ¿no? Será el máximo de la pena a imponer en el delito que se establezca. En este caso, hurto simple tiene una pena máxima de 3 años. Prescribe a los 3 años. Si yo soy víctima de hurto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A quién recurro? A la comisaría. Tendría que ir a la comisaría para sentar una denuncia
y poder acreditar el origen del bien que ha sido materia de sustracción. En estos casos, si se acredita esto, podría dar lugar a pasar a una siguiente etapa. ¿Lo mismo sucedería si he sido víctima de hurto por parte de un familiar? ¿También tengo que acudir a la comisaría? Podrías acudir a la comisaría, pero como existe esta excusa absolutoria, no será merecedora de una sanción penal, pero sí de carácter civil. En la vía civil podría reclamar una reparación. Perfecto. Luz Celeste, ¿algún consejo adicional que nos quisieras brindar de repente sobre este tema? Sí, por supuesto. En el caso de hurto, es recomendable que las personas puedan tener algunas facturas o algún medio documental que pueda corroborar el bien, porque caso contrario no dan lugar a una siguiente etapa de la investigación, pero sí inicialmente presentar la denuncia ante la comisaría de su distrito. Perfecto, porque a veces uno guarda, como dices tú, las facturas, los vouchers, pero con el tiempo se van borrando, mejor sacarle una foto o algo así. Exacto. Utilizar los medios tecnológicos, sacar una fotografía, guardarlo en alguna plataforma digital para que eventualmente, si sucede algún tipo de riesgo, algún tipo de hurto, poder acreditar y continuar con una investigación que podría llegar a la sanción de la persona. ¿Y cuánto tiempo puede durar esta investigación? Depende. Actualmente, con el tema de la pandemia, tiene una duración un poco mayor a un tiempo regular. Regularmente podría durar hasta 1 o 2 años, pero con el tema de la pandemia eso podría tardar un poco más, hasta 2 años y medio. O sea que encima hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia en este tipo de casos. Perfecto, Luz Celeste. Muchísimas gracias por haber estado en Caso por Caso y por habernos informado sobre este tema. Muchísimas gracias a ti.